Esta jornada continúa ahora con la doctora Leandra Cordero, quien va a conversar un poco sobre detección temprana de fibrosis quística. Ante todo, agradecer al Comité Científico de la Jornada Hugo Mendoza por invitarnos a participar en tan brillante jornada de actualización en pediatría. Hoy vamos a hablar del tema de la determinación temprana de la fibrosis quística. Antes de empezar en sí en el tema, sería bueno ponernos un poquito en contexto de saber qué es la fibrosis quística. En ese sentido, es bueno resaltar, como estamos viendo en este video, que la fibrosis quística es una condición genética que afecta las células epiteliales y hay una proteína en su membrana que se llama proteína del CFTR, que es la encargada de regular el paso del sodio y el cloro a través de la membrana y de mantener los fluidos de forma adecuada y que los cilios hagan su trabajo. Esa es la proteína CFTR que debe permitir el paso de los iones a través de la membrana para poder garantizar la fluidez de todas las secreciones de las células exócrinas del cuerpo para su correcto funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la fibrosis quística? En la fibrosis quística, la falta de funcionamiento o ausencia de esta proteína de membrana produce que el moco sea espeso y que el barrido mucociliar o la movilidad del cilio se vea comprometida. Esto se debe a una anomalía en la proteína que no funciona de forma adecuada y no permite el paso de los iones a través de la membrana. Al haber una reabsorción de sodio, entonces se deshidratan las secreciones y eso va haciendo que las secreciones en sí sean más espesas y que el barrido mucociliar no sea de forma efectiva. Esta es una condición genética autosómica recesiva que se ha descrito que tiene una distribución mundial. Inicialmente se describe por primera vez en la parte norte del mundo, donde está una alta prevalencia de la etnia blanca, y después con la migración que ha surgido a través de todo el mundo, se ha visto una distribución de la misma a nivel de todo el mundo. En los niños hispanos se espera una prevalencia de 1 por cada 9.000 nacidos vivos. En los niños de raza blanca la prevalencia es mucho más elevada, 1 por cada 3.000 nacidos vivos. En los nativos americanos oscila desde 5.000 hasta 11.000 nacidos vivos y en los niños africanos es 1 por cada 15.000 nacidos vivos. En los asiáticos todavía la prevalencia es mucho menor, se describe y se espera que sea alrededor de 1 por cada 30.000 nacidos vivos. Como se puede ver en este mapa mundi, la parte norte del mundo tiene una coloración más intensa, lo que te dice que es una prevalencia mayor, y ya lo que viene Centro y Suramérica tiene una prevalencia menor, y la parte de África y Asia se ven que la prevalencia es muy escasa, porque se han descrito pocos casos en esos tipos de etnias en el mundo. Entonces, a través de los años se han podido identificar que básicamente hay varias alternaciones de la proteína de membrana del CFTR. Puede ser una por defectos en la calidad o por defecto en la funcionabilidad de la proteína. Se han descrito 5 diferentes tipos de alteraciones y dentro de ellas la clase 2 es la más frecuente en un 88% de los casos, como se puede ver en la imagen. Siendo la clase 2 una falta de calidad y de cantidad de la proteína del CFTR. Aunque se han descrito ya muchas alteraciones, se han descrito más de 3.000 mutaciones de la proteína que pueden alterar su funcionamiento. Ahora, sería bueno saber si hay alguna relación entre el fenotipo y la funcionabilidad de la proteína del CFTR o de la proteína de la fibrosis quística. Definitivamente sería muy relevante conocer esto, porque así me da como un pronóstico y qué esperar cuando, según la mutación que tenga cada paciente, qué tan funcional sería esta proteína. En ese sentido, se conocía de forma tradicional que habían 2 tipos de fibrosis quística. La fibrosis quística clásica y la no clásica, porque solamente se conocían muy pocas alteraciones o muy pocas mutaciones y se desconocía que habían 5 diferentes posibles alteraciones de la proteína. Entonces, con el pasar de los tiempos se ha cambiado la terminología y actualmente se divide básicamente en 4 grandes grupos.
Las mutaciones causantes de fibrosis quística, que son las mutaciones que están identificadas que causan la enfermedad. También hay un grupo de mutaciones que dan manifestaciones clínicas variables, que son las mutaciones que combinadas con las mutaciones que causan fibrosis quística pueden dar algún tipo de síntoma como fibrosis quística, pero quizás no con una penetrancia o con una sintomatología tan florida. También se describe un tercer tipo, que son las mutaciones no caracterizadas o no identificadas, que son las mutaciones que aún no han sido identificadas y colocadas en el CFTR2, que es la base de datos mundial, donde se registran y se califican o se dividen los diferentes tipos de mutaciones identificadas en todo el mundo. Entonces, este tipo de mutaciones pueden ser causantes de algún tipo de fibrosis quística o una fibrosis quística con sintomatología más leves. Y hay un cuarto tipo, que son las mutaciones no asociadas a fibrosis quística, que son algún tipo de mutaciones que se ha visto que aunque estén presentes en el CFTR, en la proteína que produce la fibrosis quística, realmente la proteína funciona de una forma adecuada y el paciente no presenta manifestaciones sugestivas de la enfermedad. Si pusiéramos o viéramos eso en el contexto de esta imagen, donde se ve que la parte superior de la curva, se ve que la funcionabilidad de la proteína está a un 100%. Cuando yo tengo una proteína CFTR que funciona a un 100%, el paciente no tiene ningún signo a favor de fibrosis quística. Usualmente cuando eso pasa es cuando yo no tengo ninguna mutación que se haya asociado con eso, o cuando tengo una sola mutación identificada que sea residual o de poca penetrancia, y una que puede ser algo de penetrancia, pero tengo una normal y la proteína funciona por arriba más o menos del 50%. Ahora, cuando ya la funcionabilidad de la proteína empieza a disminuir y por ende la movilidad de los iones a través de la membrana se empieza a ver afectada, es cuando ya presento dos mutaciones que pueden ser residuales, que entonces ya empiezo a tener todas las enfermedades relacionadas con fibrosis quística, que son como manifestaciones más leves de la enfermedad. Pero cuando ya presento dos mutaciones muy penetrantes o una residual y una penetrante, ya hay un compromiso significativo de la función y entonces hay un compromiso más importante del paso de los iones a través de la membrana y por ende de la fluidez o de la fluidificación de la secreción. Eso va haciendo que ya yo tenga el cuadro florido y típico esperado en una fibrosis quística. Ahora, ¿en qué momento tenemos que pensar en fibrosis quística? Porque por eso, si yo pienso tempranamente en fibrosis quística, voy a hacer una determinación temprana y eso me va a ayudar a la evolución de este paciente. En el recién nacido, los síntomas de presentación varían mucho según la edad, porque a temprana edad el sistema que más se ve afectado es el sistema gastrointestinal. Entonces, en el recién nacido, lo que más frecuente podemos ver es una pobre ganancia de peso, que el niño no lleva una evolución normal con una ganancia de peso como la esperada. Entonces eso no tienes que hacer pensar en fibrosis quística. Cuando yo tengo una ictericia prolongada, más prolongada de lo normal, que no se asocia a alguna alteración del RH o de ABO, debo de pensar en que puedo tener una fibrosis quística. Y un signo que es sumamente típico en la fibrosis quística es el hilo meconial. Cuando en cualquier momento que topemos con un paciente que tiene hilo meconial, el primer diagnóstico diferencial o que tenemos que investigar es una posible fibrosis quística. Entonces, en el recién nacido, una pobre ganancia de peso, una ictericia prolongada y el hilo meconial. Son los tres signos y síntomas más frecuentes que pasan a esta edad. Ahora, ya en el lactante mayor y en el preescolar, ya el sistema respiratorio empieza a tener su sintomatología. Podemos seguir teniendo con la pobre ganancia de peso, pero ya el paciente empieza a hacer sibilancia. Una sibilancia que no se asocia con un proceso viral, que no se asocia con un virus incidial respiratorio, que es lo característico de esta edad, o una sibilancia que no tiene un control adecuado como se espera que se tuviera en un niño de esta edad. Entonces, una pobre ganancia de peso más un proceso obstructivo o infeccioso que no se asocie a procesos virales nos hace pensar que pudiéramos estar ante un caso de un niño con esta condición.
Ya en los niños más grandes y en los adolescentes, ya tengo el cuadro florido, que es el que siempre hemos visto a nivel de los libros y de todos los pacientes que se esperan como fibroquísticos. Ya tengo procesos de infección por agentes oportunistas en las vías aéreas, como pseudomonas, Klebsiella, entre otros. También tengo pansinusitis, puedo tener neumonías, bronquiectasias, acropaquias, malnutrición, alteración hepática, esteatorrea. Entonces ya yo tengo un cuadro más florido, como se esperaría encontrar en los adolescentes, pero ya identificar a un niño adolescente con una fibrosis quística, usualmente ya ese paciente tiene condiciones de base que han deteriorado su desarrollo hasta el momento de la adolescencia, y eso hace un compromiso importante de su calidad de vida para el resto de su vida. Quiero compartir con ustedes esta investigación que se realizó en los Estados Unidos. Fue un estudio que se realizó en los Estados Unidos, randomizado, doble ciego, donde se tomaron 650.341 recién nacidos. En ese recién nacido se dividieron en dos brazos diferentes para poder hacer la intervención. Hubo un brazo que tuvo el tamizaje neonatal y se pudo hacer un diagnóstico temprano, y hubo otro que no se benefició de eso, y se dio un seguimiento de todos esos niños durante 13 años. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que todos los pacientes que se beneficiaron de un diagnóstico temprano, se pudo hacer una intervención nutricional temprana, lo cual a largo plazo hubo un estatus nutricional mejor, tanto antropométrico como de todos sus valores, con una evolución satisfactoria, y no hubo un compromiso importante. Entonces, definitivamente, el diagnóstico temprano, pensar en fibrosis quística en un niño pequeño, o ideal, de forma ideal, lograr o motivar la realización del tamizaje o de la prueba del talón, para que entonces poder tener un diagnóstico oportuno a temprana edad, va a ser la diferencia para ese paciente en el largo de su vida. Tan pronto yo sospecho con los signos clínicos que ya habíamos comentado, tengo la sospecha de un paciente que puede tener fibrosis quística, lo ideal, hacer la prueba del talón, pero si realmente no tuve la oportunidad de hacerla por cualquier situación, entonces lo que se recomienda es realizar una prueba de electrolitos en sudor. Esta prueba se realiza estimulando las glándulas exócrinas de la piel y se mide la cantidad de electrolitos. Como la proteína está en las células exócrinas, está en las células sudoríparas, cuando el sudor se recolecta, el sudor, se determina los niveles de electrolitos en el sudor, y si están elevados van a favor de una alteración de la proteína de membrana de la fibrosis quística. Para hacer esta prueba de electrolitos en sudor, que es una prueba no invasiva, es una prueba local a nivel del antebrazo del niño, se recomienda que el niño tenga por lo menos 2 kilos de peso. Debe de tener más de 36 semanas de edad gestacional y debe tener más de 10 días de vida. Esas son las únicas condiciones. Es oportuno ya en los niños más grandes que tienen algún tipo de desnutrición o malnutrición, que en las desnutriciones severas o en la deshidratación el paciente puede verse alterado los resultados de los electrolitos en sudor. Entonces siempre se recomienda que el paciente esté bien hidratado, y preferiblemente que si está desnutrido, importantemente desnutrido, puedo tener un falso negativo. Eso es un dato interesante que vale la pena resaltar. Entonces, después que se toma la muestra de los electrolitos en sudor, según los valores que salgan o se obtienen de esta muestra, si está por debajo de 30, te dice que la cantidad de electrolitos que tiene el sudor es relativamente pequeña y que la posibilidad de que ese niño tenga fibrosis quística es menos. Ahora, si está de 30 en adelante, entonces te dice que sí, que podemos estar ante un caso de fibrosis quística, y se recomienda referir a una unidad de fibrosis quística para su investigación y confirmar las pruebas genéticas en caso de que sea necesario. Quiero compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en nuestro país con la clínica de fibrosis quística, que está radicada en el Hospital Infantil Dr. Robert Cabral y ya tiene alrededor de 10 años funcionando, donde hemos tenido la oportunidad de realizar el perfil genético de los pacientes con fibrosis quística de República Dominicana. Tuvimos la oportunidad de participar en un estudio multicéntrico con la unidad de California y Puerto Rico, donde identificamos las variaciones de las mutaciones del CFTR o de la proteína de la fibrosis quística en República Dominicana y Puerto Rico. En esa investigación tuvimos la oportunidad de determinar
que República Dominicana tiene un 52% de la etnia africana, a diferencia de Cuba y Puerto Rico, que tienen solamente un 20%. Y nuestros vecinos de Cuba y Puerto Rico tienen un mayor porcentaje de etnia europea, en un 72 o 74%, a diferencia de nuestra población, que es solamente un 44%. Tú dices, bueno, pero son 3 islas que están en el Caribe y nosotros étnicamente somos diferentes. Sí, eso es una realidad y eso se puede asociar a cuando vinieron los inmigrantes para la Corta de la Caña, o a que nosotros compartimos la isla con un país vecino, que Puerto Rico y Cuba no tienen esa condición. Entonces, ¿qué obtuvimos en esa investigación? En esa investigación se pudo determinar el perfil genético de nuestra población, donde se vio que el 50% de los pacientes tenían la mutación F508. Se identificaron 44 mutaciones en ese momento, 44 mutaciones diferentes, y el 50% de los pacientes tenían la mutación F508. También se identificaron 3 mutaciones que estaban de significancia clínica identificada, que eran los que estábamos hablando previamente, de que había mutaciones que no se sabían exactamente qué tipo de mutación era y qué esperar de ellas. También se identificaron 5 mutaciones que no están descritas dentro de la etnia africana, sabiendo que nuestra población tiene más de un 50% de etnia africana, y 2 mutaciones que no estaban registradas en el CFTR2, que es la base de datos mundial para las mutaciones de fibrosis quística. Tenemos una mutación que no está registrada dentro de la etnia africana, no está registrada en el CFTR2 y tiene una significancia clínica indeterminada. O sea que se han descrito en los pacientes que hemos tenido hasta el momento que nosotros tenemos mutaciones que son únicas a nivel mundial y que ningún otro país las ha reportado. Así como comparamos cómo somos diferentes étnicamente, podemos comparar cómo somos diferentes desde el punto de vista de la genética o de las mutaciones de fibrosis quística. Aquí podemos ver que en las 3 poblaciones la F508 es la más prevalente, pero de las 3 poblaciones, nuestra población tiene una incidencia mayor de la mutación F508, y que la 3120G es la mutación más frecuente de la etnia africana y está presente en las 3 poblaciones. Ahora, Cuba y Puerto Rico comparten otras mutaciones que no están descritas en nuestra población hasta el momento. Quiero compartirles este caso, que es un caso muy interesante. Aquí podemos ver las imágenes de una niña, de una madre gesta 1, cesárea 1, una niña a término, de una primigesta, con un embarazo con chequeos prenatales regulares, que al momento de su nacimiento presenta un hilo meconial. Entonces, la niña, después que presenta el hilo meconial, que incluso se plantea cirugía, pero se logra resolver el hilo meconial sin tener que tener intervención quirúrgica, pueden ver, como se ven en estas imágenes, que según pasan los días, la niña, en lugar de ganar peso, va perdiendo peso de forma progresiva. Se decide hacer la prueba del talón y sale un hallazgo a favor de fibrosis quística. Se decide hacer una prueba del sudor que está por arriba de 100, o sea, por arriba del valor que se considera alterado para fibrosis quística, y se hace una prueba genética donde se confirma que la niña tiene homocigoto a F508, o sea, tiene los 2 alelos de la proteína afectados con la mutación F508. Después de 2 años, después de un suplemento nutricional, suplemento de enzimas pancreáticas, antibióticos, mucolíticos, terapia respiratoria y una familia comprometida con el bienestar de esta niña, hemos superado la desnutrición, atelectasias, neumonías, infecciones por pseudomonas, entre otras complicaciones. Y actualmente la niña tiene 2 años con un desarrollo totalmente normal y dentro de los percentiles normal para su edad. Entonces, definitivamente, esto es una condición genética que si se le da la intervención, si se diagnostica de forma oportuna, primero, y se hacen las intervenciones del lugar, el paciente se beneficiará de tener una evolución satisfactoria. Pero esta historia de este paciente no es la realidad de todos los niños de República Dominicana. Aquí yo le traigo un collage de algunos de nuestros niños que no fueron tan agraciados como la paciente anterior, que con el tiempo tuvieron que partir a destiempo por condiciones de que se diagnosticaron de forma tardía, que tenían complicaciones severas,
que incluso limitaban su calidad de vida. Entonces, ¿qué me llevo a la casa? Que la población fibroquística de República Dominicana posee el 50% de la etnia africana. Que la variación del CFTR o de la proteína de membrana de la fibrosis quística en República Dominicana, el AF508 representa el 50% de la mutación que está en nuestro país. Que en nuestra población tenemos mutaciones no registradas a nivel mundial, gracias al mestizaje que tenemos. Que debemos realizar el tamizaje neonatal o la prueba del TANOR en todos los recién nacidos para poder tener un diagnóstico oportuno y temprano. Que el hilo meconial, la desnutrición, la infección por pseudomonas y las bronquiectasias se asocian directamente con fibrosis quística. Cada vez que yo vea un niño con cualquiera de estas condiciones, debo de pensar e investigar fibrosis quística. Definitivamente tenemos que pensar en fibrosis quística porque eso es una realidad en nuestro país. Muchas gracias.